Saludos a toda nuestra comunidad de la Facultad de Ciencias Económicas. Estamos reunidos para revisar artículos científicos, ¿no? Este es una metodología que queremos que se irradie a nivel de todas nuestras filiales porque va a responder a dos demandas. La primera tiene que ver con el trabajo de investigación necesario para el bachillerato, y lo segundo es que ya tenemos una revista científica digital en desarrollo. Entonces, la idea es provocar que nuestros docentes y alumnos produzcan artículos que luego puedan ser alojados en este lugar. Bien, a continuación, ¿no?, voy a presentarles a nuestra decana, la doctora Ana Arachiro Tamashiro, ¿no?, a efectos que nos dé el saludo institucional. Vamos haciendo porque vamos a hacer toda la reunión, sobre todo en la mesa. Un saludo a todos los presentes, muchas gracias por aceptar el reto de hacer investigación. Un saludo a todos los integrantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales, también de las filiales que van a ver este video. Esta reunión se enmarca en el programa de capacitación en investigación que se está desarrollando actualmente en Lima y se volverá a replicar en provincias. Como dijo William, esperamos que no solo los presentes, sino también otros docentes que se han comprometido a escribir artículos científicos pero no se encuentran el día de hoy presentes, culminen sus artículos y también puedan formar parte de la revista digital. Muchas gracias. A continuación vamos a explicar la metodología. Hay más o menos un número entre 15 a 18 docentes que están trabajando su artículo científico. Seguramente van a estar llegando durante la mañana porque en Lima sabemos que hay un tráfico bastante complicado. La metodología de intervención va a ser más o menos la siguiente. Vamos a invitar a que nuestros docentes presenten en un máximo de 10 minutos el estado de avance de su artículo. De hecho, que nos interesa que lo presenten el tema a todos, a toda la comunidad de ciencias económicas, y seguramente ellos lo van a hacer en una estructura que en un minuto voy a tratar de compartirles a todos, ¿no? El esquema para el artículo científico que estamos respetando nosotros comprende una introducción, ¿no?, que es más o menos una revisión de la literatura y marcos conceptuales vinculados al tema de investigación. Luego se explica más o menos la metodología con la cual se pretende resolver al problema que tiene entre manos el artículo. A continuación, y luego de un tratamiento de campo, se presentan los resultados de este análisis, y finalmente la discusión, que viene a ser básicamente un contraste entre las hipótesis o premisas que motivaron el trabajo y los hallazgos, ¿no? Tranquilos, esto que hoy suena muy riguroso y muy técnico, con la práctica se va haciendo algo bastante menos complejo y rutinario, ¿no? Pero creo que es importante que ya la facultad se vaya encaminando a este tipo de experiencias, porque vamos a tener, como les dije al inicio, nuestra revista digital científica, y esperamos que todos colaboren, que nuestra revista crezca, que logre indexarse y que nos represente a nosotros en la esfera de la investigación global. Bueno, como era un compromiso también en la planificación de esta capacitación, quería pasarle por unos 5 minutos el micro a la doctora Norma Velázquez, a efectos que también nos haga un repaso rápido, en particular para nuestros colegas de provincias, ¿no?, un repaso sobre lo que es el artículo científico y su experiencia particular en la redacción del artículo científico, ¿no?, por 5 minutos. Bueno,
Buenos días con todos. Para nosotros como facultad es importante iniciar un proceso de desarrollo de artículos. Los artículos primero nacen de la experiencia del investigador, de lo que conoce en el campo, de los trabajos de observación que realiza dentro, por ejemplo, del aula, que puede ser un lugar o un ambiente bastante prolijo para iniciar a investigar, o de la experiencia profesional. En el caso particular, el tema que yo trabajo mucho es el tema tanto de migraciones como mercado de trabajo. Tengo ya casi 15 años, un poquito más, escribiendo sobre ello, y una de las cosas que me ha ayudado mucho es la experiencia dentro del área, dentro del campo, usando como primer instante de trabajo la observación. He trabajado mucho con el tema de jóvenes, sobre todo en la Organización Internacional del Trabajo, que me ha permitido, desde el diseño de las preguntas, de la encuesta o de la entrevista que uno va a desarrollar, permite hacer el enlace del trabajo. Lo importante es tener un objetivo claro, qué es lo que quiero conocer de ese grupo, qué es lo que quiero descubrir, delimitar el trabajo de investigación en función a esa experiencia y o observación que se tiene. El artículo necesariamente debe nacer de un trabajo previo. Por ejemplo, si uno tiene una tesis, si uno tiene una experiencia en consultoría, si uno tiene una experiencia dentro de la clase, esa experiencia es la que primero se redacta a través de una investigación generalizada y luego se enfatiza en el artículo. El artículo científico por lo general se escribe a través de la forma del APA, puesto que permite una lectura universal. Es importante también el planteamiento de la hipótesis según el nivel del artículo que deseo escribir. Por lo general, en una revista científica van artículos descriptivos si es que el origen de la investigación es nuevo, y luego vamos subiendo de nivel hasta llegar a una correlación o a un análisis ya más factorial o más econométrico en función a las características que uno desee trabajar, ¿no? Lo importante aquí es la discusión se hace en función a la información que uno tiene, al marco teórico que está desarrollando, porque cada artículo científico se basa en un marco teórico, que es la línea de guía al trabajo que uno quiere desarrollar. Cuando ya estamos en el análisis de resultados, si el instrumento está mal realizado y no se ha hecho una validación del mismo en campo, es bastante seguro que nuestro artículo lleve a un sesgo. Hay muchos artículos que se encuentran en revistas no indizadas que tienen sesgo, puesto que el instrumento no está bien elaborado. Generalmente la base de la investigación es ese instrumento, un instrumento que tenga un objetivo, que tenga una metodología clara, que te permita a ti llevarte a la investigación, ¿no? Por ejemplo, el artículo que estoy escribiendo para la revista data de la experiencia en el trabajo de las comunidades que tengo en Italia, con peruanos, precisamente en Roma, y mi primer año de acercamiento a ellos fue en el 2015, donde a través del método de la observación he comenzado a ganarme como que la confianza para poder comenzar a escribir. He recolectado información de ellos desde el 2015 a este mayo de 2018. Tengo 10 familias con las que estoy trabajando para poder mirar, por ejemplo, trayectorias en el trabajo, para poder mirar primera, segunda y tercera generación de peruanos en Italia. Y una tercera parte de ellos es, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora. Recién estoy comenzando a escribir. ¿Por qué? Dentro del método tengo una ficha de observación, pero aparte de ello una entrevista semiestructurada que conforme iba avanzando en el nivel de edades la he tenido que hacer en otro idioma. El convertir en otro idioma, el hablar en otro idioma es importante, pero también me genera sesgo, porque necesito entender bien qué es lo que la persona me desea manifestar, que es importante para mí, para el objetivo de mi trabajo. El objetivo, por ejemplo, de ese trabajo es mirar o entender las características de los peruanos que han llegado a Italia desde una primera generación. Prácticamente estoy haciendo estudios de familia para ver cómo se van incorporando año a año a ese mercado, que
qué tipos de características cambian de padres a hijos, por qué, por ejemplo, alguien que era profesional en el Perú se ha instalado a hacer oficios allá y les va bastante bien económicamente, pero ese oficio le ha permitido, por ejemplo, que el hijo estudie ahora en una universidad particular, que como sabemos allá es bastante difícil, tienes que tener mucho estatus económico para entrar a una universidad privada, y muchos de los hijos de peruanos estudian en universidades como Pacífico, allá en Roma, y tienen una perspectiva de vida completamente diferente. Entonces, como que el estudio te conlleva a mirar que ha sido interesante el esfuerzo que ha hecho la familia, que ha comenzado a generar lazos distintos, pero que el origen peruano no se pierde. Entonces ahí entra mucho en un tema, por ejemplo, antropológico, sociológico. No soy socióloga, soy economista, pero he tenido que meterme mucho al tema para poder caracterizar de una manera correcta a estas personas. Y lo que me sirve ahí, que es bastante relevante, es el instrumento. O sea, otra manera de mirar un artículo científico, por ejemplo, es a través de las bases de datos. Uno en el INEI tiene una serie de bases de datos que ya están con las preguntas probadas en el mercado. No es fácil hacer una pregunta, no se hace de manera sencilla, tiene todo un proceso y un método, la cual data del objetivo del proceso de investigación, y la pregunta necesariamente tiene que también tener un objetivo, no se pregunta por preguntar. Ahí, por ejemplo, se hace mucho la diferencia entre lo que es un análisis a nivel Likert, donde uno mira percepciones, pero tiene que tener bastante claro qué es lo muy probable, lo poco probable y lo no probable. Delimita mucho un trabajo, por ejemplo, solo a nivel de percepción. Mientras que, por ejemplo, ayer veíamos con unos alumnos las preguntas de victimización que tiene el INEI. El INEI en el 2017 ha hecho una encuesta nacional sobre victimización, y es súper interesante porque cada pregunta, para ser probada, ha estado primero en campo, lo que te permite a ti tener una fuente real de trabajo. Entonces, una de las sugerencias, si alguien quiere comenzar a escribir o mirar, hay muy buena información en el INEI, hay una muy buena base de datos que son los microdatos del INEI, están todas las encuestas históricas para poder trabajar. Si alguien empieza recién a escribir y desea preguntar, lo más válido es mirar las preguntas hechas en INEI. Un ejemplo clave, y creo que con esto acabo, es por ejemplo cuando uno pregunta el nivel educativo. Si uno le pregunta mal el nivel educativo, está haciendo un estudio casi errado. Si yo quiero preguntar, por ejemplo, el nivel educativo que tienen mis alumnos ahora, no es el año que están cursando, es el año que pasó. Pero si la pregunta no está bien escrita, el encuestador o la persona que le está haciendo la pregunta no le detalla el dato, esa pregunta puede venir errada de campo. Entonces, ¿dónde podemos mirar, por ejemplo, las secuencias de capítulos que analizan educación? En el INEI. El INEI tiene una serie de evaluatorios que te permite a ti aterrizar a indicadores o sumarias para poder definir bastante bien qué pasa dentro del proceso de desarrollo del artículo, ¿no? Invitar a los profesores de provincias a escribir es algo que llena la vida, porque permite, a través de lo que uno escribe, generar nuevas estrategias. Creo que el primer laboratorio para nosotros como docentes puede ser nuestra aula. En nuestra aula de clase, bajo el método que nosotros trabajemos, podemos rescatar muchas habilidades y muchas competencias que tienen nuestros alumnos, que si nosotros no las evaluamos a través, por ejemplo, de una rúbrica o a través de otros procesos de evaluación, no nos podemos dar cuenta de la importancia, por ejemplo, de las que son nuestras clases, de cómo ellos generan mejores competencias. Entonces yo los invito a escribir, cojan a su laboratorio, que es un aula, investiguen sobre sus alumnos. Hay muy buenas revistas donde uno puede publicar el trabajo que hace como docente sobre los nuevos métodos, por ejemplo, didácticos que existen y cómo ellos están mejorando la nota. Entonces medimos rendimiento, por ejemplo, a través de nota, y vemos cada que nosotros aplicamos algo nuevo, cómo ellos van mejorando en resultados. Y es algo bastante valioso porque puede permitir, por ejemplo, en el lado de educación o gestión académica, mejorar la enseñanza continua de nuestros alumnos, ¿no? Es un poco, más o menos, dando ejemplos de cómo podemos escribir un artículo científico. Muchas gracias, Norbert.
seguramente algunos amigos de provincias se habrán quedado intimidados por el nivel, ¿no?, ya bastante avanzado con el que la profesora Norma trata sus investigaciones. Pero no todos estamos a ese nivel, y de hecho que la mayoría estamos comenzando. Por eso creo que va a ser interesante, por ejemplo, que les comente parte de mi experiencia muy rápidamente con el tema que estoy trabajando, que es de integración comercial, ¿no? Este no es un tema que sea mi tema de investigación. Yo trabajo más temas de competitividad y de modernización del Estado, ¿no? Pero por una invitación que el doctor Solari me hizo para un evento internacional, entonces tuve que preparar un artículo sobre integración comercial. Ciertamente que he llevado algunos cursos MOOC sobre la temática, pero no es que revise cotidianamente esta línea, ¿no? Entonces acá me pongo al nivel de varios colegas que de repente todavía no han definido una línea, ¿no? Y ciertamente, como yo en este tema hemos tenido la necesidad de escarbar mucha información, y eso, verdad, que es trabajoso y toma tiempo, sobre todo para tomar conciencia de cuáles son las principales revistas vinculadas a este tema, porque normalmente cada tema tiene ya revistas o journals muy especializados donde escriben los mejores analistas o investigadores sobre el tema. Entonces, llegar a estas revistas o a estos autores que son, digamos, los gurús en esa línea, pues a veces toma tiempo. Luego, familiarizarse también con los datos. Sobre comercio internacional tenemos datos, sobre todo en la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio. Tenemos datos de cada país a través de sus aduanas, ¿no? Y tenemos también datos de los grupos de integración, como por ejemplo Mercosur, NAFTA, incluso Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces, todo, por un lado, familiarizarse con los marcos conceptuales y con la línea temática, y por otro lado, familiarizarse con los datos vinculados a esa línea temática, creo yo que son los dos primeros pasos, ¿no? Para no aburrirlos con mi tono de voz, quiero invitar a Fernando Jauregui, también nos presente más o menos cómo va su trabajo, por qué le encanta ese tema, ¿no? Y digamos, qué podría también, aprovechando tu tema, recomendar o motivar a nuestros colegas de filiales. Buenos días. Bueno, básicamente mi área de inclinación de investigación son el énfasis financiero en el mercado de capitales y el tema de la gestión cuantitativa de riesgos. La investigación que estoy planteando para este primer artículo se basa en el tema de un análisis de cómo se analiza la valorización de los activos, de las acciones principalmente, a través de una metodología de KPM que es muy conocida, pero mediante un esquema de KPM condicional, que básicamente plantea, a diferencia del primero, que presenta una serie de deficiencias y anomalías, lo que trata de buscar es, y analizar básicamente el artículo, es ver si bajo ciertas condiciones enfocadas a características del mercado y de mercados, estos efectos de estas anomalías se ven resuelta por esta nueva metodología complementaria de KPM. ¿Cuál es la lógica? Porque estoy diciendo seguramente muchas cosas técnicas. La lógica es tratar en el mercado de valores, la idea es generar inversiones de portafolios tanto de corto y de largo plazo. Lo que se busca siempre es tener una especie de bola de cristal, ¿no? De saber cuáles los precios futuros y tratar de tener un portafolio pues idóneo en base a un buen conocimiento posible de factores o precios futuros de las acciones. Entonces, esta metodología de valorización tiene una serie de, digámoslo así, de técnicas, pero realmente, como sabemos, por el hecho de tratarse de esquemas de inversión en incertidumbre, nunca se genera, nunca el modelo que tú estimas te da el precio real en la acción. Entonces, lo que yo propongo en esta metodología complementaria a la comúnmente usada es generar un esquema donde analiza distintas particularidades, como el tamaño del portafolio, como el país donde se realiza, el sector donde depende la acción, a fin de demostrar
que hay ciertas características en las cuales un modelo no estático, sino un modelo estocástico un poco más complejo, puede así tener valores de un nivel de cercanía del 99% en la estimación del mercado de valores, y así tener portafolios, generación de portafolios eficientes con rentabilidad de más del 50% de un índice normal. O sea, es decir, como que buscando inversiones infalibles, ¿no? Es básicamente el propósito de mi investigación, y un poco mencionando lo que mencionaban los dos colegas anteriormente. Bueno, mi experiencia en investigación también creo que es fundamental mencionar el sentido de que es importante conocer los datos, porque cada énfasis de investigación, cada esquema de investigación, cada tema de investigación tiene una particularidad distinta. Los datos son distintos, el tema es distinto, entonces tienes que primero familiarizarte, conocerlo, y luego empezar recién a trabajar al respecto, ¿no? Es básicamente mi adelanto hasta el momento. Ahora me encuentro, ya hice la revisión bibliográfica, he encontrado distintos esquemas interesantes y estoy ya generando modelos. Como estadísticamente se dice, con un modelo no te dice nada, ¿no? Estoy realizando una serie de 300 modelos a fin de testear mi hipótesis. Voy recién por el 120, así que me falta un poquito más. Gracias. Bien. Yo voy a comenzar presentando más o menos para que, como una referencia nada más de cómo se podría, cada quien tiene libertad de hacerlo con la flexibilidad y comodidad que quiera asignarle, ¿no? Entonces me voy a desplazar, ¿correcto?, para poder mostrar más o menos en qué situación está mi artículo. Bueno, un artículo normalmente tiene una presentación que es su resumen, que digamos expresa o sintetiza el propósito, el objetivo de la investigación, también la metodología, y anticipa algunos hallazgos principales. De hecho, como no he terminado la investigación, es un abstract o un resumen provisional, porque todavía no tengo yo los principales hallazgos. Cuando tenga los hallazgos terminados, seguramente voy a ajustar ya el resumen, ¿no? Pero para que se tenga una idea, tengo, digamos, el resumen al momento, ¿no? Ciertamente se consideran unas palabras claves, ¿no?, que son las palabras, digamos, pivots o determinantes para el análisis y para las discusiones o revisión de resultados, ¿no? Van a orientar la reflexión. Como le decía, toda investigación tiene una introducción que es, digamos, un compendio de los marcos teóricos, el estado del arte del tema, una revisión bibliográfica, y precisamente se van, digamos, a separar o resaltar aquellos marcos que van a ser más útiles en el análisis de la investigación. Yo que he hecho, no es que voy a comentarles toda la investigación, pero todo el análisis teórico, ¿no? Pero quería mostrarles más o menos cómo íbamos. Ciertamente la reflexión teórica es la que está más vinculada a las referencias bibliográficas. Entonces, este componente, que por lo general son 5 o 6 páginas, es el que va a cargar más digamos, el punto de referencias, sean bibliográficas, sean de internet, ¿no? o de otro medio. Seguidamente, la estructura o secuencia del análisis refiere las metodologías, ¿no? Yo en particular estoy usando un método descriptivo porque recién me estoy aproximando al tema, y creo que la mayoría de nuestros colegas se están aproximando. Entonces, de hecho, que va a ser una primera mirada descriptiva para ir entendiendo, ¿no? Y seguramente varios de mis colegas también van a hacer un uso, digamos, mixto, tanto cualitativo como cuantitativo del tema, ¿no? En particular, para el tema de la integración comercial,
estamos nosotros tratando de construir una base de datos con información de la Corrección de Comercio y de las aduanas, ¿no? Para así identificar las principales familias de productos de exportación peruanos, porque estamos revisando el caso peruano, y hacer una clasificación, porque nos interesa diferenciar, ¿no? Digamos, las oportunidades, que son distintas, por cierto, de productos de commodities de bajo valor agregado con productos más elaborados, más sofisticados, de mayor valor agregado. Les anticipo, por ejemplo, de que los países a los cuales exportamos commodities o materias primas como los minerales o algunos hortofrutícolas básicos, pues son los países más distantes y más desarrollados. Para ello nosotros somos proveedores hoy básicamente de materias primas o de productos de bajo valor añadido. En cambio, nuestros productos más sofisticados nosotros los exportamos en la intrarregión, por ejemplo, de Alianza del Pacífico, de Comunidad Andina, e incluso en algunos casos también Brasil y Argentina, que son más Mercosur. Entonces, una de las motivaciones por las cuales me animé a ir avanzando en el tema de esta investigación es que me parecía muy interesante como oportunidad para formular recomendaciones o estrategias para mejorar nuestra oferta exportable y poder aprovechar estos tratados de libre comercio y movimientos de integración comercial justamente para crecer nuestra demanda por productos, generar más empleo y bienestar, porque esa es la lógica, ¿no? La lógica de firmar tratados de libre comercio tiene que ver con mejorar el empleo, los ingresos, ¿no? Y crear oportunidades para diversificar las exportaciones, llevándolas hacia productos de mayor valor añadido, ¿no? Luego, para el tema de las brechas, porque en el título nosotros hacemos referencia a barreras que dificultan el crecimiento del país, sobre todo por la línea de exportaciones, vamos a utilizar también el diamante de Porter como otra herramienta de análisis a efecto de verificar restricciones y también en contraposición proponer algún tipo de estrategias. Seguidamente, luego del tratamiento cuantitativo y quali, vamos a presentar nuestros resultados y el contraste con nuestras premisas de análisis se formarán en la discusión propia, ¿no? Como verán, de esta pequeña referencia teórica y conceptual ha salido una vasta lista de artículos y textos de referencia, ¿no? Cuando tú, como experiencia personal, te puedo decir, cuando uno encuentra buenos documentos, vas a disponer también de una buena fuente bibliográfica, porque las referencias de un buen trabajo te abren el camino, te amplifican o te van llevando pues hacia verdaderas referencias muy robustas, muy sostenidas y muy elaboradas sobre tu tema. No sé cuánto voy de tiempo, pero la idea era que sean 10 minutos, me imagino que iré por los 5 o 6, ¿no? Entonces, mis 3 o 4 minutos finales lo quiero aprovechar para más o menos decirles qué cosas de las que estoy viendo me están animando a profundizar. Por ejemplo, el tema de mirar a China, ¿no? China hoy tiene un peso gravitante tremendo en la dinámica comercial mundial, ¿no? China, hará unos 15 años atrás, invertía más o menos $1 billón en Latinoamérica. 8 años atrás, ya ese volumen de inversión extranjera directa en Latinoamérica había aumentado a más o menos 20 billones, ¿no? En 2016, China ya invertía en Latinoamérica $250 billones, ¿no? Y Xi Jinping, su presidente del partido, ¿no?, ha manifestado que para el 2030 y tantos va a duplicar ese nivel de exportación, ¿no? Seguramente algunos han escuchado hablar de la ruta de la seda, ¿no?, que es conectar, ¿no?, multimodalmente a los países más septentrionales del Asia con Europa,
¿no? En esa estrategia China quiere sembrar pues, puertos, aeropuertos, trenes para que fluya el comercio, ¿no? Y obviamente el dueño de los transportes y el dueño de los servicios logísticos de alguna manera va a influenciar y va a tener mucho poder, ¿no? Esa misma lógica China la quiere imprimir en Latinoamérica tratando de financiar, entonces tendría control, ¿no? De un tren que podría, digamos, transportar los productos brasileños, argentinos, fundamentalmente soya y agroexportación, ¿no? Y que salga por el Pacífico, podría ser hilo, ¿no? Y también levantaría productos diversos bolivianos, ¿no? Entonces, en su lógica que tiene China de proveerse de materias primas para sus procesos industriales, ¿no? Por otro lado, vuelvo a referirme a los modelos de integración como por ejemplo Alianza del Pacífico, ¿no? Que tiene 4 socios principales que son Chile, Perú, México y Colombia, que básicamente somos exportadores de productos poco elaborados, ¿no? Pero sí somos países que estamos con una apertura comercial muy alta y digamos, tratados de comercio firmados con una nube muy amplia de países. A diferencia, por ejemplo, en Latinoamérica, de Argentina y Brasil, que siendo países grandes y mucho más industrializados que los países de Alianza del Pacífico, sin embargo, han sido tradicionalmente más proteccionistas, ¿no? Entonces, hay cierta complementariedad entre la Alianza del Pacífico, de países más ágiles y con más TLC firmados, con los países Mercosur, en particular con Argentina y Brasil, que si bien es cierto son más industriales, sin embargo tienen aranceles más altos y son más sensibles a la reducción de aranceles, ¿no? Con los cuales tanto Alianza del Pacífico y Mercosur tendrían complementariedades susceptibles de ser explotadas, ¿no? Esto más o menos ha iniciado su proceso en Puerto Vallarta en un encuentro de inicio de este año en el que los presidentes tanto de Argentina como de Brasil, incluso el de Uruguay, que es el presidente de Mercosur, han estado muy motivados para desarrollar líneas de complementariedad con los países del este Pacífico y explotar justamente las ventajas comerciales de países como Perú, que son suscriptores de acuerdos prácticamente con toda Europa, con Norteamérica, con la China, ¿no? Y muy pronto con la India y otros países de Europa del Este. Bueno, yo me quedo acá y si hay preguntas, las podemos hacer ahora o las acumulamos, ¿no? Como no hay en este momento, creo que acumulamos preguntas para una ronda. Sí, José. Sí. Con micro, todos tienen que ser con micro porque... Will, al iniciar tu presentación de tu artículo, en la parte del abstract, pude leer de que utilizas una metodología exploratoria, ¿no? Y luego, posteriormente, cuando ya hablas de los materiales y métodos, hablas de un tema descriptivo. Eso quisiera que me expliques, ¿no? Porque a mi entender, una investigación exploratoria, pues la teoría me dice que tengo que buscar, alterar deliberadamente algunas de las variables, ¿no? Esa parte quisiera que nos expliques para que nos quede claro a nosotros que estamos en este camino. Gracias. Sí. Acá voy a pedir que me complemente la profesora Norma, porque yo no soy muy teórico puro, soy más pragmático, ¿no? Pero, de hecho, lo que yo entiendo por descriptivo, ¿no? Es que tú vas a buscar en la literatura poder comprender la problemática vinculada a esa línea temática, ¿no? Y exploratoria tiene que ver ya con una aplicación que puede ser quali o quanti, ¿no? Para, digamos, puede ser algo cuasi experimental, ¿no? Es decir, tratar ya de tener una aproximación no solamente teórica, sino aplicativa,
usando algún tipo de instrumento analítico. Yo, por ejemplo, lo digo exploratorio porque voy a tratar de emplear algunas fórmulas de competitividad. No sé si Norma puedes complementar. Cuando ya hablamos de niveles de investigación, el primer nivel es el exploratorio, ¿no? Se puede dar, si leemos directamente y nos quedamos con el concepto de Sempeire, estás trabajando directamente con algo que deseas descubrir, ¿ya? Entonces va más ligado, por decirte, a un método médico que va a descubrir algo, que va ligado a una experiencia. En el caso de lo social, tú haces una investigación inductiva y exploratoria cuando estás empezando a trabajar la línea de investigación. Vas a descubrirlo, es tu primer descubrir en el tema. Es distinto si ya tienes años investigando un tema, ya no va a ser exploratorio, es porque encuentras causas o hechos estilizados en ese contexto que vas a trabajar que te va a permitir a ti explorar. Por ejemplo, en el caso del artículo que estoy escribiendo para peruanos en Roma, también es exploratorio. Hay muchísima bibliografía en el sentido no directo en la comunidad. No se han involucrado a la comunidad y no han visto, por ejemplo, trayectorias y cambios dentro de las formas de vida de estas personas. Yo estoy explorando. En esa exploración puedo describir. ¿Cuándo describo? Cuando estoy usando, por ejemplo, datos externos, describo alternativas de hechos que me parecen interesantes. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a presentar un poquito el trabajo que he hecho para la Alianza del Pacífico, donde vimos que era importante entender el contexto de la revolución industrial, de esta cuarta revolución industrial, en temas de cómo han llegado, por ejemplo, gente de Colombia, de México y de Chile a Perú, y han comenzado a hacer empresa. Yo describo el caso, entonces estoy haciendo exploración descriptiva. Si ya voy a introducirme, por ejemplo, al desarrollo de una encuesta o usar datos de encuesta y trabajo con dos variables, comienzo a hacer correlaciones. El siguiente nivel es el analítico que está presentando Fernando. Él coge el NX para ver cuál de ellas es susceptible más al cambio que puede tener el I dentro del modelo. Entonces ahí yo ya estoy haciendo un exploratorio, explicativo, experimental, ¿no? Si quiero pasar a experimentos, y es distinto. Por ejemplo, en un aula puedo hacer un experimento. ¿En qué sentido? Yo tomo una prueba de entrada al inicio de la clase y esa misma prueba se la tomo al final para ver si es que el conocimiento que tenía el joven ha cambiado. Y yo ahí puedo hacer un experimento. Ahí estoy cuasi experimental o demás, dependiendo de las circunstancias. Entonces el nivel de la investigación se puede dar principalmente sobre el nivel, en este caso, de conocimiento que tiene el investigador del tema que se está trabajando. Sí. Yo añadiría también el hecho descriptivo que te obliga de alguna manera a ser mucho más robusto en lo teórico, ¿no? Es decir, yo diferenciaría lo exploratorio de lo descriptivo, en tanto lo descriptivo me va a exigir a mí un trabajo mucho más profundo en cuanto a revisión de literatura y estado del arte, ¿no? ¿Querías? Sí, sí. Buenos días. Justo en relación a esta discusión sobre las investigaciones que son exploratorias, descriptivas o analíticas, en el caso de un análisis comparado, como es el caso mío, donde voy a comparar definiciones, formas de evaluar, o sea, a partir de un concepto de democracia, por ejemplo, ahí en este caso la investigación es descriptiva, ¿no es cierto?, analítica, ¿no es cierto?, pero siendo una investigación, o sea, un análisis comparado. Si no hay más preguntas, entonces yo invito a cualquiera de los colegas, ¿no?, a hacer su presentación. ¿Tú quieres presentar? ¿Qué? ¿Presentar algo? Bueno, algo breve nomás, en base a lo que estaba... Bueno, yo todavía
no lo plasmo en el artículo Google. Yo suelo hacer una especie de Word paralelo, en el cual voy poniendo los resultados en este caso de las estimaciones que voy realizando, y con eso ya luego voy alimentando el informe, porque como decía Norma, es más experimental, más exploratorio, en base a los variables que le voy generando instrucción al modelo, ahí recién voy generando mis conclusiones. Bueno, lo que básicamente quiero hacer es, como les decía, explicar el efecto de esta nueva metodología de KPM condicional y las anomalías de los precios de mercado, la valorización del precio de mercado de los activos financieros. La particularidad, que si bien la mencioné anteriormente, el énfasis es darle un enfoque a Perú, y lo estoy trabajando con acciones peruanas. Estoy tratando de ver si en el mercado peruano y bajo ciertas condiciones de mercado se cumple y podría usarse esta metodología para una valorización óptima del portafolio en base a la valorización de activos. El antecedente básico dentro de los esquemas de anomalías que planteo y los cuales fueron el inicio a mi investigación y a la duda que me genera, es hablar de entender qué son las anomalías, ¿no? Usualmente uno habla de acciones, de valorización de acciones o de valorización de portafolios, pero no entiende las anomalías en el sentido de qué son, pueden distorsionarse ciertas conclusiones que tú tengas si construyes portafolios por tamaño de acciones, por sector de repente, por capitalización bursátil, por volumen transado, por datos financieros como el bien, por rendimientos estacionales dependiendo de la acción. Ese es un pequeño resumen de una primera estimación que generé así exploratoria inicial. ¿Y qué es lo que hice? Las acciones del índice peruano trabajé en 5 portafolios, basado en este caso en tamaño, capitalización bursátil, y bueno, desde el 90 a 2017, y lo que traté de hacer es ver si hay características particulares en los retornos promedios o los retornos esperados de cada portafolio, a fin de tener una primera idea de qué es lo que me puede estar generando distorsiones. Entonces, ahí vi que hay particularidades con respecto, por ejemplo, a la estimación de los alfas, que son los excesos de retorno sobre lo que te genera el mercado particular, y sobre los estadísticos de significancia que tienes en estos parámetros, que son básicamente los 3 tipos de anomalía que vamos a tener, el tamaño, el ratio bien y los rezados estacionales, en este caso de los rendimientos de los portafolios. Entonces, bajo esa lógica, empecé mi revisión bibliográfica. Bueno, la teoría básicamente basada en los 3 artículos que se ven en pantalla, que se pueden ver que son bastante antiguos, pero la particularidad es que todos estos autores explican esa metodología pero en mercados desarrollados, en mercados como el americano, y básicamente no explican o tratan de liberar la metodología de escenarios de crisis. Solamente tratan de explicar y ver si cumple o no cumple en escenarios de movilidad financiera normal. Entonces, lo que yo pretendo es salir de eso y explicar las 2 situaciones, ver si la metodología cumple y si se puede generar portafolios suficientes en situaciones no crisis como en situaciones crisis, tomando data pues, precisamente desde el 2000 en adelante, es decir, tomando la última crisis que se generó a mediados de la muestra, digamos así. Entonces, hay aplicaciones y hay papers ya más específicos que son los que he revisado en el post-trabajo, en el cual trabajan ya especificidades, ¿no? Uno solamente para esquemas de crisis, otro para escenarios de estrés, otro para países desarrollados, pero casi ninguno, salvo el penúltimo, y que son una aplicación en Argentina, son aplicaciones para mercados emergentes como nuestros, mercados que no son tan eficientes desde el punto de vista del mercado de valores. Entonces, la propuesta de esta investigación es comprobar esta teoría no solamente bajo las anomalías explicadas anteriormente, sino bajo un esquema de ver si se puede aplicar o no para un mercado emergente como el nuestro. Entonces, la idea básicamente de propuesta que yo pongo, y tomando un poco la idea de los amigos argentinos, es básicamente, ¿qué es lo que sucede? Uno de los principales supuestos de la metodología KPM es asumir un beta único
para una ventana temporal de promedio de 2 años. Lo que yo propongo son generar ventanas más chicas, cada 6 meses, y calcular distintos betas cada 6 meses con ventanas móviles cada un día. Entonces, de esa manera tengo un histórico de betas, porque sabemos que beta es la medida de riesgo del mercado. Entonces, ahí, basándome en la teoría de Franzoni explicada en su paper, calculo el beta general del índice peruano, representativo del mercado peruano, y podemos observar principalmente este esquema, ¿no?, que se va reduciendo el nivel de riesgo a lo largo del tiempo. Entonces es importante tener en cuenta esto, porque esto me ayuda, porque esto me dice que el mercado peruano, a medida desde que se fundó, desde que se empezó a operar y hasta estos últimos periodos, en cierta forma el hecho de que el riesgo se haya reducido, se está reduciendo, indica que el mercado de cierta forma es más eficiente también, ¿no?, dadas las condiciones económicas que nos están acompañando. Entonces ya acá ya un poco más mis cosas propias, cómo planteo las ecuaciones de esquemas condicionales. Ya estas ecuaciones son mías, básicamente adaptando ciertas particularidades del paper. Bueno, ya da una experiencia también. Hay ciertos esquemas donde tú puedes tomar relativamente ciertas expresiones matemáticas teóricas, pero también ya no se maneja cierta experiencia en el tema, puedes adaptarlas bajo tu particularidad sobre lo que tú quieres estimar. Eso es lo que yo estoy haciendo aquí, y sobre estas estoy calculando intuiciones, ¿no?, básicas sobre lo que se conoce como el KPM clásico, y en este caso generando variaciones como este parámetro que me calcula como una expectativa adaptativa, y precisamente ese es el factor condicional del mercado en el tiempo que me genera una segunda estimación, ¿no?, basándome en esta relación temporal, y eso me permite calcular, bueno, esta es mi visión general, las perspectivas sobre qué, la necesidad de un test condicional, que es lo que yo intento demostrar, un test empírico simple, y bueno, no sé si esto les parezca simple, pero lo que trato de resolver es los betas variantes en el tiempo, con un poco resolver estas ecuaciones en cada instante de esos betas temporales. Como les digo, también no explico nada porque encontrar esas dos ecuaciones me demoró un poquito, pero ya que ya las tengo, como les digo, las estoy validando modelo a modelo. Son 300 simulaciones, donde cada simulación son de 10.000 escenarios. Voy casi en la mitad, y al terminar voy a ver si se valida más del 90% no la hipótesis que estoy planteando, el cumplimiento de esta metodología. Es básicamente lo que he realizado. ¿Preguntas? Para todos los amigos, yo me incluyo, que nos ha interesado tu trabajo, ¿podrías explicarnos cómo has construido el beta de Perú? ¿Es un portafolio de qué tipo de valores? En base al índice. ¿Qué es lo que sucede? Hay un concepto financiero muy clave en el cual se habla de rendimiento de mercado y el índice que corresponde al mercado. Y hay como una discusión teórica muy grande a lo largo del tiempo, en el sentido de que hay quienes dicen que el rendimiento del mercado debe contemplar realmente a todas las acciones o todas las empresas que componen el mercado, cotices o no cotices. Entonces, tú hablar del mercado peruano tienes que contemplar a todos. Sin embargo, es difícil asumir, sobre todo en las empresas que no cotizan. Ahora, por otro lado, de las que cotizan, hay quienes se han cotizado hace poco tiempo. Otro ejemplo de la Pampilla, que cotiza hace muchos años, pero cotiza cada que se acuerda, ¿no? Cotiza un mes no cotiza 4 días, descansa 20. Entonces, lo que se está haciendo en ese rendimiento del mercado y esa nueva estimación del beta del mercado es solamente considerar las acciones que tienen alta capitalización bursátil, es decir, que se mueven y son las más comercializadas en monto y en volumen en el mercado, pero también por la frecuencia de transacción, por lo menos de los últimos 3 años. Blue chip peruanos. Claro, blue chips peruanos. ¿Y qué es, si el beta condicional es el riesgo, qué significaría el alfa condicional? El alfa es el exceso. Una ecuación de rendimiento KPM es alfa más beta por el factor dependiente del mercado. El beta es el que te genera el riesgo del mercado, pero el alfa es el plus de rendimiento que obtienes fuera de lo que te está generando el mercado. Fernando, tengo 2 apuntes aquí.
Claro, sí es cierto, tú dices de que tú ya no has escrito nada, pero supongo que he visto gráficos, he visto sí, tablas, he tengo... visto fórmulas, he visto Ya una tengo... serie de información que supongo que tendrán una fuente, supongo, ¿no? O sea, que cuando los escribes los pondrás. Número uno. Número dos, a mí me preocupa un poco como orientada hacia la pregunta que hizo Willy. ¿Cómo podemos validar toda esta información en la pobre información bursátil que tenemos en el Perú? Generalmente he visto trabajos de investigadores en temas económicos de la Universidad del Pacífico, por ejemplo, y toman modelos americanos para aplicarlos en Perú, ¿no? Lo que te he escuchado es de que tú estás creando, vas a tomar información pobre, diría yo, así entre comillas, del movimiento bursátil que tenemos en Perú. Eso, ¿cómo lo vas a hacer si nos puedes adelantar, para poder validar esa información? Precisamente sobre las ecuaciones y tal, a ver, son más que creadas, adaptadas. Entonces ahí está la primera idea, ¿no? Estoy adaptando ecuaciones en base a parámetros al mercado peruano. Lo que yo hago precisamente porque tú dices, ok, teóricamente esto se realizó en el mercado americano, en mercados desarrollados, y cómo hacerlo para mercados pobres como el Perú. Precisamente esa es la lógica del uso de las blue chips. Las blue chips son precisamente las acciones, al tener cotizaciones pues, constantes en los últimos años, al tener capitalizaciones bursátiles altas, son las que cumplen, y son muy pocas, pero son las que cumplen con precisamente los estándares que se plantean en mercados internacionales. La particularidad del punto a favor aquí es que las blue chips son en su mayoría las que componen el índice. Entonces ahí sí puedes hacer una generalización sobre lo que concluye el estudio sobre el mercado peruano. Sí, es muy interesante la ronda de preguntas porque justamente yo me imagino que colegas y alumnos dirán, ¿y esto para qué? ¿Cómo nos ayuda a entender mejor las finanzas o la gestión de riesgo, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino que cuando desarrolles la parte de redacción, vas a tratar de considerar cuánto representan los blue chip del total transado, o cuánto comparativamente representa lo que se transa blue chip versus lo que se transa en bonos, porque de hecho los actores que han venido a dinamizar la bolsa peruana son las AFPs, ¿no? Entonces, más allá de AFPs, prácticamente los compradores son marginales, ¿no? Entonces sería interesante, para efecto de significancia de este análisis, presentar o exponer qué tanto representan los blue chips en cuanto a lo que se transa en bolsa y cuánto también esto comparativamente con los bonos. Hay un punto interesante, que si precisamente lo pensamos en el informe, sí dice la estimación, los blue chips en promedio en el primer semestre de este año han sido, en la transacción de blue chips solo del mercado de acciones o moviendo bonos, son casi más del 75%. Entonces eso da pie también a decir que al hablar de esto estamos hablando del mercado peruano. Por otro lado, si bien tú dices la mayor cantidad de transacciones son gracias o a través de AFPs y por ahí uno que otro fondo mutuo, ¿cuál es el tema? Ahora, y hablando de bonos, ¿por qué no he incluido esto en bonos? Aunque podría generalizarse, pero eso ya lo propongo para otra, porque los bonos tienen un cálculo, una valoración específica, y sería tal vez atribuirle algún parámetro extra o ajustar algún parámetro de esa estimación. Pero hay algo importante, que el mercado peruano se transan bonos, pero mayormente no son bonos locales. Los bonos que transan y sobre todo compran las AFP son externos, americanos sobre todo, corporativos y soberanos. Entonces, eso también como que me detuvo un poco. Ahora, claro, ya eso de repente ya es la consecuencia de tratarse de un mercado todavía no desarrollado, por lo menos en renta variable. Porque Estados Unidos sí podría sacar comparación mercado variable, mercado fijo, porque se transan casi igual. Acá no, acá hay mercado fijo, pero no se transa bonos locales, sino bonos extranjeros. No sería el propósito de esta investigación. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay, y a efecto de darle fluidez a esta jornada, ¿hay algún espontáneo?
José, Rodolfo. Perfecto. Bien, mientras Rodolfo carga, yo quisiera compartirles también a toda la comunidad de la facultad la importancia de tratar de escoger un tema que esté relacionado a las líneas de investigación de la facultad, porque este es un tema muy importante, en tanto que, por ejemplo, los artículos científicos para el trabajo de investigación de bachillerato, como los trabajos de tesis, tienen que escoger un tema que esté relacionado a nuestras 7 líneas de investigación, que para economía son economía y me parece gestión pública, ¿no? Para administración están finanzas, gestión, operaciones, no sé si recursos humanos, y contabilidad tiene tributación y auditoría, ¿no? Ciertamente hay subtemas, pero esta es una información que de hecho hay que coordinar con cierto celo con los coordinadores en filiales, con los profesores de seminario de investigación, porque es una restricción a considerar, ¿no? Que nuestro tema de investigación esté relacionado con la línea de investigación de la facultad. Bien, Rodolfo, ahora sí. Bien, a ver, algo bien breve porque en realidad hemos estado trabajando con el profesor Daniel Quesada y quien habla el tema de valor público en la administración pública, el valor, la integración de valor en la administración pública. Entonces de ahí ha nacido un poco la motivación de desarrollar un artículo científico. En lo personal yo he tenido como una parte introductoria, la reunión pasada comentaba que la oportunidad de participar en un curso formativo para funcionarios en el tema de generación de valor público a través de un curso. En este curso yo he tenido la oportunidad de conocer a partir de unas experiencias que hemos hecho ahí en formación cómo se hace la creación de valor a partir de herramientas e instrumentos. Entonces la orientación que yo quiero explicar un poco, que queremos dar en este artículo es a los instrumentos, a las herramientas, es decir, a la metodología que se utilizó en este curso formativo para generar valor público, porque lo que siempre sabemos que la generación de valor se ha aplicado al sector privado. Y en mi experiencia laboral y académica acá en la universidad siempre he estado asociado a temas privados, ¿no? Y en esta oportunidad que he tenido en estos últimos 4 o 5 meses de conocer la experiencia del sector público y la generación de valor a partir de ahí, me ha parecido interesante escribir algo respecto de esto, porque hasta ahora no se ha publicado mucho y en general se desconoce si hay valor o no hay generación de valor en el sector público. Entonces este trabajo está orientado principalmente a un grupo objetivo que son los gobiernos locales, es decir, municipalidades distritales a nivel nacional. Es un programa que estaba haciendo el CERVIP, la Escuela Nacional de Administración Pública, a partir de unos estudios que hicieron hace 2 años más o menos atrás, y en la cual se ha desarrollado un poco la estructura de lo que es el programa. Ahora, yo quisiera con ese preámbulo, con esa explicación, explicar un poquito lo que yo he hecho, que en realidad con Daniel hemos estado discutiendo por dónde lo orientamos, porque hemos tenido algunas conversaciones en este tiempo en que no hemos estado bien claros por dónde trabajar el concepto. Entonces, el valor público en realidad es una palabra muy amplia, ¿no? Nos decía al inicio que hablar de valor público, si no se aplica a una realidad, si no se puede probar, tampoco no es recomendable trabajar. Entonces partimos de la experiencia, que la experiencia era el curso, la trayectoria de 4 temáticas que se trabajaron, y a partir de ahí se va a elaborar el tema de la instrumentalización, o sea, digamos, las herramientas que se aplicaron en el curso y desarrollar qué tipo de herramientas particularmente se han elaborado para generar valor, ¿no? Entonces, el título, como dice ahí un poco arriba, lo vamos a redactar una vez que hemos hecho el manuscrito, digamos la primera parte del manuscrito, ya más bien aclarando lo que viene abajo, ¿no? El resumen también pensamos hacerlo al final, porque en realidad no hemos podido avanzar mucho en lo que es el trabajo, más bien estamos presentando la idea todavía a este nivel, estamos un poco en la parte inicial del trabajo. Entonces, en la introducción, nosotros hemos puesto algunas preguntas que nos van a orientar para que se entienda por dónde queremos conducirnos nuestro artículo. La primera pregunta es ¿qué es el valor público?, ¿no? Que nos va a permitir explicar dentro del artículo el concepto por donde nosotros vamos a ir trabajando.
¿Qué es la cadena de valor? Que es una herramienta importante, pero para la administración pública tiene sus bemoles con lo que es la parte privada. Y en realidad, a partir de esa cadena de valor, que es una fórmula, digamos, transversal en el curso, se genera valor, pero con los instrumentos que vamos a proponer en el estudio, ¿no? ¿Cómo se puede generar valor público? Ahí vamos a explicar, vamos a entrar en el razonamiento y la aplicación, digamos, de los instrumentos. Y las preguntas que vienen al final tienen que ver con la parte metodológica, ¿no? La primera de ellas es posible generar valor público a través de herramientas metodológicas. Y eso es lo que queremos un poco demostrar. Y cuáles son esas herramientas metodológicas que se podrían aplicar para generar valor público. Entonces, un poco a través de esa línea, ¿no?, de desarrollo queremos exponer desarrollar el artículo, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Para que se entienda, un poco hemos avanzado ahí en la discusión. El propósito hemos visto como dar a conocer a través de herramientas metodológicas la generación de valor público. O sea, es un concepto bastante claro, básico, pero previo a esta explicación que ya he dado, ¿no? ¿Cuáles son los materiales que vamos a trabajar o que estamos trabajando un poco? Son el programa formativo para la mejora de servicios municipales, ya que es un programa que se ha diseñado ya para aplicar, digamos, como taller in situ, digamos, por los funcionarios, cómo se genera una mejora, por ejemplo, en un servicio determinado, un servicio público X. Y vamos a trabajar también con la guía de participantes de los funcionarios con los que realizamos el taller. Y a partir de ahí vamos a desarrollar la parte de los instrumentos, ¿no? ¿Qué instrumentos vamos a trabajar? Por ejemplo, lo usamos en Chicago, que es una herramienta conocida bastante, ¿no es cierto?, en el ámbito privado, pero se ha condicionado, se ha adaptado para el desarrollo de la generación de valor en el sector público. Otra herramienta que no está acá, pero le explico un poco, es el mapa parlante, que es un mapa para conocer las necesidades y deficiencias del territorio, para hacer el levantamiento de información, diagnóstico de ello y a proponer la mejora, ¿no? Y a partir de esta parte metodológica, o sea, de esta parte de los materiales, también este curso tiene una cuarta parte, que es la implementación y seguimiento y monitoreo de este servicio. Y por lo tanto, a partir de ahí es que nosotros verificamos que efectivamente se ha generado valor. No, porque si hacemos un diagnóstico, planteamos una mejora, y esa mejora hay que evaluarla, analizarla y verificarla, ¿no? Entonces, al resultado del término del curso, que ya hemos acabado, ya he dictado de varios sitios, entonces ya tenemos algunas realidades en las cuales podríamos encuestar, evaluar, valorar, y a nivel descriptivo podríamos señalar algunos alcances, por ejemplo, ¿no?, de estos trabajos. En la parte metodológica hemos puesto ahí solamente una pequeña descripción de la forma de investigación. Va a ser descriptiva, cualitativa, no va a tener datos numéricos, solamente va a ser descriptivo, y se realizará un estudio, análisis de casos aplicados a gobiernos locales a nivel nacional. Estamos pensando en hacer algunas comparaciones con algunas experiencias sobre un servicio A, X o un solo determinado servicio, ¿no? Por ejemplo, puede ser seguridad ciudadana, puede ser un tema de limpieza pública, y analizar ese servicio a nivel de varias experiencias, ¿no? Y ver cómo se genera valor aplicado a ese sector, ¿no? Para orientar también la generación de valor a una temática particular. Por eso es que no hemos terminado de definir el título, porque podría ser que también tenga un enfoque muy específico hacia un distrito, hacia una realidad particular o un servicio X, ¿no? Por eso que lo hemos dejado todavía ahí, estamos en esa parte discutiendo el título, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea, y el poco avance de repente que no hemos podido desarrollar, más por falta de tiempo, pero en realidad a favor de nosotros que tenemos un poco los deseos, las ganas de aprender esto, al menos en mi caso, la primera experiencia que tengo de redactar, escribir un artículo científico, y creo que me ha facilitado el trabajo, el hecho de poder participar en un curso, poder tener la información a mano, tener los datos, las fuentes de información, que considero también que es un punto importante cuando uno hace un artículo científico, porque la fuente de información más importante que va a validar luego lo que uno puede escribir. Luego, lo que falta, bueno, ya será parte del
del análisis y la presentación, etcétera, ¿no? Que serían los resultados, discusión y bibliografía. Entonces usamos la estructura para explicar un poco cómo es el desarrollo y la temática que estamos trabajando. No sé si hay algunas consultas, alguna pregunta sobre el tema o algún aporte, porque esperamos que pueda ser interesante también para las personas que lo quieran leer. A mí me gusta el tema, ¿no? Y te puedo comentar que justo, no como artículo, sino como publicación, estamos trabajando en el área, algo con el tema de moderación de servicios públicos, y justamente hay un esquema de generación de valor público que creo que es la más estructurada a nivel nacional, y es la que está desarrollando la Secretaría de Gestión Pública para los MAC. ¿En qué sentido? En la cadena tú tienes que vincular oferta y demanda, ¿no? Creo que las capacitaciones que hace Servir están por el lado de la oferta. Sin embargo, hay que validarla con encuestas de satisfacción o algún tipo de encuestas con los usuarios, ¿no? Entonces, el MAC ya tiene boletines donde reporta periódicamente esos controles o monitoreos de satisfacción, ¿no? Y de hecho que hay KPIs, como por ejemplo, ¿qué es lo típico en los trámites públicos? Que son normalmente el tiempo, el costo y los requisitos. Y eso tú lo puedes escalar a nivel de municipio, de región, de sectores, o de los hospitales, por ejemplo, ¿no? Y siempre vas a poder jugar con un kit que no va más allá, como te digo, de ver cuánto tiempo, cuánto te cuesta y cuáles son los requisitos. Muchos de ellos que no tienen sentido, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ya hay una estructura. Por ejemplo, sugeriría que revisen lo que está haciendo SGP con la calidad para los MAC, que yo creo que le puede inspirar a ustedes para ver qué tipo de KPIs o qué tipo de procesos o cómo podrían vincular o acercar más oferta con demanda de servicios, inclusivamente la variación de valor público al municipio, ¿no? Yo agradezco tu pregunta y quería comentar algo más, de repente aclarar el trabajo que estamos haciendo. Afortunadamente este proyecto que se está trabajando ha tenido 2 años de trabajo para identificar las herramientas, por ejemplo, de lo que yo voy a escribir, y de las fuentes de información que yo estoy investigando, trabajando. Pero ya se viene trabajando en la validación también por parte de la demanda, están haciendo también encuestas y vienen trabajando ya de tiempo eso. Entonces hay un poco de información. Yo creo que ahí habría que cruzar. Te agradezco porque no la habíamos pensado todavía de ver de esa perspectiva, sino más bien de la oferta. Pero es interesante también cruzar con la satisfacción, ¿no? Ni la satisfacción que pueda tener. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Algo más? José, no vas a preguntar. Yo no salgo. Ok, Rodolfo, para adelante, por favor. Entonces, claro. No necesariamente voy a utilizar la computadora, pero sí, ¿no? Bueno, para que se relacione un poquito, va a ser un chiste. Mi papá dice que soy media figuretti, así que sentada ahí. Use el micro, por favor, para que se pueda grabar. Para que se pueda grabar. No quería hacer el chiste fuera de cámaras. Decía de que mi papá, docente también universitario por años, pero en otra rama, él es matemático puro, me dice que yo soy media figuretti. Entonces, cuando les cuento brevemente para que entiendan el contexto del chiste, es que él estaba yendo con él a que me matricule a los 16 años a CEPREPUC. Y me acuerdo que yo estaba mirando ciencias porque dije, mi familia, ingenieros, etc. Yo estaba mirando y me decían, no, hijita, no sé por qué, pero sí sabía, obviamente, vas para letras, ¿no? Entonces por ahí iba, me decía, ¿pero qué? ¿Dudas de mi capacidad? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, media figuretti yo, no necesariamente porque no sabía muy bien cómo afrontar este desafío de pararme frente a ustedes. Yo quiero explicar, según lo que conversamos con Fernando en la reunión que tuvimos, más o menos por dónde, y según entendí en la primera reunión, nosotros debemos de hablar o escribir un artículo sobre lo que hacemos y sobre lo que sabemos. Entonces, modestia aparte,
Lo único que yo sé son mis 8 años de experiencia enseñando diversos cursos en diversas instituciones y, bueno, como ustedes saben, yo soy administradora, pero he hecho una maestría en informática, entonces definitivamente por ahí van mis expertise. He hecho también en otra institución un diplomado laureate en educación de adultos y muchos cursos durante años en Magispuc, que ahora se llama IDU, Instituto de Docencia Universitaria. Además de un diplomado en el uso de las TICs en la docencia. Por lo tanto, eso es lo que yo sé, es mi inquietud. Tengo otras inquietudes, pero no domino mucho y no tengo mayor material al respecto. Por lo tanto, le expliqué mi inquietud a Fernando y más o menos él me dijo que esa fue mi tarea que no cumplí, que pida permiso a la facultad. Como yo tengo dos horarios con el mismo curso, en uno aplicar el uso de las TICs y en el otro la docencia tradicional con estudio de casos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué mi inquietud en todo caso? Porque ustedes saben que los profesores ya no más, excepto en esta ocasión, somos expositores. Deberíamos de ser facilitadores. Y un facilitador ayuda a que los alumnos aprendan por sí mismos y que construyan durante el proceso de aprendizaje su conocimiento, basados en sus experiencias previas, leyendo, etcétera, etcétera, a través de dinámicas, casos de estudio, diferentes metodologías. En mi caso, yo estoy viendo, y hay material al respecto, y justo se lo mostraba Patricia, pero solamente que mi ignorancia al respecto sobre artículos científicos, es que hay, por ejemplo, artículos científicos de la Universidad de España, la Universidad de Laguna, y el título más o menos, por eso yo he venido aquí para que me den sus aportes, esa es la idea. El título de este docente, de este artículo es De la enseñanza presencial a la docencia digital, autobiografía de una historia de vida docente. Y él en este artículo divide sus 20 años de educación siendo docente en 5 etapas y cómo él ha utilizado, no las TICs, como yo sí planeo hacerlo, sino solamente el uso de Internet. Como él ha ido creciendo en la docencia, al igual que el Internet, él ha planteado eso, me parece bastante interesante. Lo que yo estoy planteando, por ejemplo, es que en la educación tradicional, etcétera, etcétera. Por ejemplo, antes que se me vaya la idea, me he dado cuenta que incluso a mí me pasa, por falta de tiempo, etcétera, etcétera, excusas que vamos a dar, que estamos utilizando la multimedia como una pizarra, porque eso también podría ser un papelote grandote, ¿no es cierto? Y escrito. Entonces, los docentes actualmente en la UCS no estamos utilizando realmente las TICs, como ya se está utilizando en otras partes del mundo, por lo menos de lo que yo conozco. Entonces, hago mea culpa, el concepto lo tengo, pero por N motivos no las utilizo como deberías. He hecho algunos intentos en mis cursos, en el anterior, el fallecido, ¿no?, que en paz descanse, sistemas de información empresarial, al utilizar foros, wikis, etc. Ahora estoy obligándome a involucrar más a los alumnos, porque supongo que a ustedes también les ha pasado, me cuestioné por qué me molesta que estén con el celular, por ejemplo, por qué estén whatsappeando, por qué están con las redes sociales, y sin embargo, a mí también me encanta, ¿no? O sea, soy una adicta a la tecnología, duermo ahí con mi celular, me encanta tomar fotografías, me encanta utilizarlo. Por lo tanto, esas herramientas, como hemos visto en el último taller de prácticas docentes en la PUC, yo entré a ese taller del uso de las redes sociales y había experiencias muy interesantes de Paloma Martínez con su grupo Gestionando Personas, que es de la Facultad de Gestión de la PUC, y ella utiliza Facebook para fines docentes. Otra profesora en su curso de literatura utilizaba también Facebook y así, ¿no? Entonces, hubieron 3 experiencias, no recuerdo la tercera. Entonces, yo planteo que en un, como dicen, exploratorio, ¿verdad? En ese nivel exploratorio, hacer, bueno, en lugar de discutir en el salón, a la vez y fuera del salón de clase, yo podría utilizar, por ejemplo, los foros. Y tenemos varios tipos de foros, ¿no? Entonces yo utilizo un tipo de debate en el que el alumno primero pone su discusión y después de tiempo hace réplicas obligatorias a los demás.
Además, por ejemplo, en lugar de hacer resúmenes, los chicos se quejan mucho, y debe haberles pasado a ustedes, de que tienen poco tiempo para leer. Entonces yo les doy las alternativas. Les digo, chicos, ustedes no leen, no, muy aparte de que no están acostumbrados a leer, les digo, siempre hay que leer, ya sea en papel o digitalmente. Entonces les doy alternativas. Por ejemplo, divido mi grupo, actualmente estoy haciendo eso, divido mis grupos en... Doy 3 lecturas, digamos, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y así divido todo mi salón en 1, 2 y 3. Entonces les digo, de tal fecha a tal fecha, todos se vuelven expertos, es el método del rompecabezas, me parece. Todos son expertos del 1. Entonces, en la siguiente sesión, todos los 1 se sientan aquí, todos los 2 y todos los 3. Se vuelven expertos en la lectura 1, expertos en la lectura 2, expertos en la lectura 3. Y en la segunda parte de mi sesión, ahí nada más fresquito para que no se olviden, formo grupos de 3, ¿no? 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y comparten lo que ha leído el otro, y etcétera, etcétera. Esa es una forma rápida y práctica de que ellos puedan tener 3 lecturas en la mente y solo leyendo una. Y así hay otros métodos, ¿no es cierto? También empleo, por ejemplo, actualmente lo que es mapas mentales, ¿no? Para hacer resúmenes de capítulos, etcétera, etcétera. Y eso lo empleo como parte de su repaso, ¿no? Para el examen. También les debe haber sucedido a ustedes que antes del examen siempre dicen, profesora, las fijas, ¿no? Para mí las fijas tendrían que ser obligatoriamente explicarles la rúbrica. Planteo ponerme como meta, a pesar de que la facultad no lo pida, en mis exámenes incorporar el uso de las rúbricas. Llevo un curso al respecto hace tiempo, no lo hago, y me he dado cuenta que muchas quejas de los alumnos o problemas durante el examen, muy aparte de comprensión lectora, que es una manera de simplificar, es cuando ellos dicen, pero profesora, ¿qué me está evaluando aquí? Yo entendí la pregunta, pero yo fui por acá, ¿no? En el curso de comportamiento organizacional puse una pregunta y les dije, sí, no, ¿por qué? ¿No? Y ellos me dijeron, sí, pero yo entendí la pregunta de esta forma, yo entendí de esta. Entonces, cuando el curso es de esta manera, que debería de aceptar cosas subjetivas, él es libre de opinar, yo pienso que como docente, yo ahorita voy al artículo, y yo como docente debo darle las herramientas. Entonces yo no puedo bajarle la nota a mi alumno o ponerle una calificación baja si yo antes no le di la rúbrica. Si ellos van con una rúbrica, entonces van orientados, ¿no? Entonces, si hacemos estas cosas, yo planteé en ese artículo, que obviamente no va a ser este ciclo, seguramente saldrá el siguiente, es hacer algo así como que el caso UX, bajo mi perspectiva, en estos ya casi 5 años que vengo enseñando, con alumnos de distintas edades y en distintos horarios, ¿no? Entonces, esa es mi propuesta, eso es lo que yo quiero hacer, y eso es sobre lo que sé, y creo que hasta ahora estoy capacitada. Que tengo que investigar, tengo que investigar. Que tengo que ir a datos, tengo que ir a datos. Tengo entendido que me propuso Fernando que haga esta comparación para tener, no sé cómo le llaman ustedes, ustedes me refiero a los economistas y a los que ya trabajan artículos científicos. La data, ¿no es cierto? Y hacer un, no sé si muestreo, comparativo. Entonces, bajo eso escribir el artículo, ¿no? Entonces, brevemente esa es mi idea, y bueno, estoy abierta a sus comentarios, los agradezco de antemano. Sí, yo te sugeriría de repente partir por entender cuáles son los factores críticos que han determinado que en la PUC tengan relativo éxito en el uso de las tecnologías y adecuar también el formato de la clase, ¿no? Porque ex ante, yo honestamente veo ciertas restricciones para que acá podamos replicar la experiencia PUC, y están digamos, ligadas al hecho de estructura, ¿no? Uno, banda ancha, y dos, de que hay cosas que lo puedes trabajar con smartphone, pero leer en smartphone me parece que mínimo tienes que usar un iPad para trabajar con elementos virtuales o digitales con los alumnos.
¿no? Porque... Ok, sí, lo entiendo, pero el uso de las TIC no necesariamente es que tengas que leer en algo digital. Tú puedes leer físico, pero trabajas tus tareas en entornos virtuales. Por ejemplo, algo que es muy importante, la evaluación. Yo realmente hace tiempo estoy diciendo, ¿por qué solamente cuando los chicos, por ejemplo, ahora en la mañana mi hijo ha dado un examen virtual mundial, asincrónico, porque solo un día, y él lo ha hecho en 20 minutos. Incluso lo dio en inglés porque se equivocó, estaba con sueño, etcétera, etcétera. Y era la primera parte solamente múltiples, necesito opciones múltiples, y la segunda parte para que ponga. O sea, ¿por qué? Si ya lo tenemos plataforma Moodle, tienen que sacarle jugo. Yo en Católica es Paideia, aquí es Sux Virtual. Tenemos, ¿no? Bueno, tengo una ventaja ahí, como se lo comenté la vez pasada, me parece. Mi hermana es experta en plataforma Moodle, ella es educadora matemática y ella trabaja así, ha trabajado en la UCIL, en la Católica, ahorita en la Alianza Francesa, haciendo cursos virtuales. Ella capacita a los docentes. Entonces, cada vez que yo necesito asesoría, Marita, pero está, lee tu manual, te digo, por favor, dime cómo hago, por ejemplo, grupos para mis foros y que no solamente los chocolatee el sistema, sino que quieren. Entonces, esas herramientas existen y ya las tenemos. Es cierto lo del ancho de banda, pero yo no planteo que todavía la UCS lo ponga. Es más, yo quiero ver otros casos exitosos, no solo el de la UCS, aquí también, porque otras universidades también utilizan plataformas Moodle y en el extranjero también. Entonces, como ya quiero ver casos exitosos, y yo quiero partir primero de mi experiencia y después de repente en un segundo artículo sería ya con otras experiencias, ¿no? Bien, si no hay más preguntas, invito a Modesta para que también nos haga su presentación. Gracias. El tema de mi trabajo es calidad de la democracia. Ha partido en realidad de la curiosidad por el tema del desarrollo, que trabajamos mucho en el CIDIR y con varios profesores nuestros además de la universidad, y a partir de ahí luego de algunas lecturas de Amartya Sen y también del tema de lo que es la democracia, por los estudios de ciencia política que he venido siguiendo, me pareció muy interesante tratar de ver qué relación existe entre democracia y desarrollo. Y a partir de ello, establecer si el desarrollo legitima la democracia y en este sentido, si la calidad de la democracia está ligada a la calidad de vida de los ciudadanos y también de la institucionalidad de nuestras instituciones públicas, valga la redundancia. Y creo que este artículo reviste una mayor urgencia dado los últimos acontecimientos que vive el país, digamos, ¿no? Y además me llamó mucho la atención cómo hablar de democracia no solamente era mirar temas que tenían que ver con la participación ciudadana, con el ejercicio del poder, sino con cosas tan concretas que tienen que ver con la economía y con el desarrollo y la calidad de vida de las personas, ¿no? Y entonces he hecho ahí una introducción que tiene que ver precisamente con lo que Sen habla sobre el desarrollo y cómo lo relaciona con la democracia, ¿no? Y habla de las libertades instrumentales, que en la medida que en un país existan estas libertades instrumentales y estas se entrecruzan, se relacionan, entonces hay mayor garantía de que exista democracia y una mejora de la calidad de desarrollo y una mejora de la calidad de vida de las personas. Y bueno, para este trabajo he tenido en cuenta autores, he buscado revisar la literatura, autores como Dahl, O'Donnell, Barreda, Morlino y Lavín y Molina, que han escrito compendios o guías precisamente sobre este tema, sobre democracia y desarrollo, y también Munk, que han escrito bastante sobre ese tema, y también he revisado páginas como Latinobarómetro, Freedom House y DataGo. En realidad, este trabajo ya viene de tiempo atrás que me he venido interesando y he tratado de juntar varios trabajos que he ido realizando o material que he ido recogiendo en este tiempo de estudio y para tratar de armar esto, ¿no? Y entonces, este trabajo es un análisis comparativo
que va a comparar los conceptos de democracia, lo que es la calidad de la democracia y también las dimensiones para evaluar la democracia, ¿no? Y en eso estos autores como Molino, Lavín, Vargas o Vargas-Culel, establecen una definición de lo que es la democracia, de la calidad de la democracia y también de cuáles deberían ser las dimensiones a través de las cuales se debería de medir la democracia. En realidad he avanzado un poco, como le consta a Fernando, pero no sé cómo bajar esto, ya, ¿no? Entonces, he avanzado con la comparación de las definiciones. Creo que igual no sé, tengo tantas cosas que decir, estoy un poco asustada. Ahí, bueno, el enfoque para el desarrollo de este trabajo se plantea un análisis comparativo, ¿no? Que va a comparar estas definiciones, como ya he venido diciendo, sobre lo que es la democracia, lo que es la calidad de la democracia y cuáles son las dimensiones sobre las cuales se evalúa la calidad de la democracia. Y estos autores son tres autores que establecen estos tres definiciones y las dimensiones, y han hecho además estos estudios en distintos países de América Latina, ¿no? Y bueno, estoy en esas todavía, haciendo la revisión, la recopilación de información y tratando de sistematizar lo que estos autores dicen respecto de lo que es la democracia, las dimensiones sobre las cuales se puede medir la calidad y qué es la calidad, cómo entienden ellos la calidad de la democracia, ¿no? Y cómo estas pueden incidir en la calidad de vida del ciudadano. Y hasta el momento me he quedado sorprendida cómo hay detalles importantes, ¿no? Que ellos señalan, por ejemplo, aspectos políticos. Esto es, me parece que este autor es Munk, que señala, por ejemplo, que en los aspectos de política los criterios para poder evaluar la democracia son el acceso a los cargos políticos, ¿no? A los cargos públicos, y también el control de la agenda, o por ejemplo el estándar democrático específico podrían ser las elecciones como el único medio. Generalmente cuando uno habla de democracia todos relacionamos el concepto con las elecciones, como si fuera un proceso, ¿no? Pero en cambio la democracia, de acuerdo a los autores, es mucho más que un proceso, también son resultados o también es la forma como se aplican las políticas públicas. Y entonces ahí esto sí tiene que ver con la calidad de vida de los ciudadanos, de qué manera quienes llegan al poder a través de un proceso democrático logran cumplir las expectativas de los ciudadanos y mejoran su calidad de vida, ¿no? Y entonces estos autores van determinando diversas formas de medir esto, ¿no? Y en eso estoy. Interesante. Yo añadiría tu título estoy comparado en Latinoamérica, porque creo que es el propósito, ¿no? Bueno, en realidad... ¿Es más amplio? No, es solo... no, es solo es Latinoamérica. Sí. Perdón, no había entendido. Ya. Sí, era para América Latina, y para poder entender, ¿no?, cómo esto está funcionando en América Latina y cómo funciona en el Perú, porque finalmente todos funcionamos en distintos modos, en distintas épocas o temporadas, pero casi todos vamos por esta misma línea, ¿no? De hecho, cuando empieza la investigación hago una introducción en el que todo esto viene de la década del 70, que inicia una ola de democratización de los países latinoamericanos y cómo estos van entrando en este tema, en esta ola de democracias, y quienes se han desarrollado más, ¿no? Quienes entraron en democracia y han tenido una mejor gestión, un mejor desarrollo de su democracia, ¿no? Entonces, para poder entender un poco lo que había dicho Norma en la reunión anterior, ¿no?, qué interesante, siendo que empezaba en este tema, ver cómo iba en los otros países, y gracias a Dios hay bastante literatura sobre esto, ¿no? Fundamentalmente, como se dice, Latino Barómetro y Flaxo. Eso no lo había tenido en cuenta. Trabaja bastante sobre sí, CEPAL también, obviamente, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta que son objetivos, ¿no? Vizcarra tiene 60% en Ipsos y en Latinobarómetro tiene 20%. O sea que, muy interesante.
¿Preguntas para Modesta? En realidad tengo una inquietud que también es personal, porque el trabajo de Modesta me parece que, bueno, es más de letras, ¿no? Y ustedes que son, digamos, evalúan impactos y todo esto, me voy a aprovechar un poco de mi posición porque yo también estoy en el mismo lugar de Modesta trabajando un tema para mi tesis y me preocupa mucho esto de los resultados, ¿no? En el caso, cuando se está trabajando un tema así, que para mí es más tipo ensayo, ¿no? Teórico, ¿cómo el artículo científico podría generar impacto, ¿no? O cómo podríamos manejar la originalidad, ¿no? Es una pregunta también que yo me la he hecho como editora muchas veces, ¿no? Trabajando revistas de letras, ¿no? Comparando, entrando a los distintos índices internacionales que hay, he buscado en Scopus, en Cielo de otros países cuyos estándares son más altos, y revisando las revistas propiamente de humanidades de letras, ¿no? Donde no hay resultados, por ejemplo, como lo que está trabajando Fernando, ¿no? Sus impresiones que me llamó mucho la atención, las curvas, lo que Norma también ha manejado cuando tú dijiste que teníamos que tener un camino, ¿no? Un recorrido para después recién, ¿no? Verificar los datos, comparar, ¿no? En el caso de las humanidades, ¿ustedes cómo ven ese tipo de trabajos? Porque hay bastante discusión al respecto, ¿no? Y ahora que estamos viendo que también en su facultad hay profesores, como en este caso Modesta, que han hecho un trabajo que a mí me parece enorme, ¿no? Hacer un análisis comparativo de un concepto de democracia que en realidad se maneja bastante, ¿no? Y hay muchos teóricos, como acaba de mencionar, hay mucha literatura, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos allí entrar para el impacto y la originalidad, ¿no? Mi humilde aporte, y ahí los aportes más consistentes. Yo creo que al final todo es modelable y todo es susceptible de identificar relaciones de causalidad, ¿no? Porque los impactos tienen que ser objetivos y verificables, ¿no? Si no, no hay forma. Ahí creo que en impactos no hay subjetividades, ¿no? Hay más bien, los impactos son muy objetivos, ¿no? Y precisamente más bien cada área tendrá sus teorías, etcétera, pero al momento de validar, tú vas a tratar de construir modelos y relaciones de causalidad para tratar de identificar los resultados, ¿no? Difícil pregunta, pero más o menos bajo la experiencia. Estoy ya muchos años trabajando en temas de gestión, por ejemplo educativa, que tiene ese sentido, un trabajo más de mirada a lo que es retórica, comparación, historia. Para poder validar muchos los resultados tienes los datos, ¿no? Está mencionado un poco el Latinbarómetro. Entonces todo lo que ella ha encontrado, por ejemplo en la teoría de democracia de MOOC, lo puede percibir a través de lo que dice el Latinbarómetro. Ella está usando una fuente secundaria de estudio y eso es válido para impacto de resultados, sí. Es como se hace política. Cuando tú haces un curso de politología o haces la carrera de política, los políticos no hacen la instrumentalización que hacemos los economistas. Toman el dato como está en la realidad y lo manifiestan. ¿Dónde se ve la exquisitez de trabajo para poder decir que es bueno o malo? En las fichas técnicas del dato que está usando. Por ejemplo, si yo utilizo el tema del Latinbarómetro y el análisis se hace solo para 5 personas, no me va a resultar no va a tener mucho impacto que si tomo una encuesta de 3.000 personas o 4.000 o 5.000, dependiendo del ámbito donde quiero estudiar, y me permite dentro de esa ficha técnica indicarme que el resultado puede ser analizado desde ese punto de vista. Por ejemplo, en la encuesta de victimización, tú puedes hacer análisis por Lima Norte. Tú puedes hablar democracia en Lima Norte y dices, efectivamente existen. Cojo el dato de esta encuesta y verifico que en Lima Norte hay procesos de cambio en democracia. Entonces, ¿por qué tiene impacto? Porque la encuesta me permite tener data específica de esa situación. Entonces, así puedo probarlo. En la actualidad, en las maestrías y en los doctorados nos están enseñando eso. Nosotros necesitamos que esa discusión vaya en números. ¿Por qué? Porque los números nos permiten determinar algo. Más bien en doctorados de filosofía sí hay, los PhD sobre todo, se trabaja de este tipo. Que a partir de este tipo de informe, por ejemplo, un segundo paso de trabajo de Modesta puede ser
aplicar estos estándares de democracia con una encuesta de percepción a un grupo de personas que tienen el análisis de poder, y es un segundo nivel. Entonces tú vas generando el nivel en función a tu línea, que es válido, o sea, es válido. Tú en literatura tienes muchísimo análisis de resultados a nivel, por ejemplo, de aplicatividad, de lectura de cuentos en niños. Cómo este niño a través, y es cuasi experimental, como lo que está haciendo la profesora, o sea, al aplicar, por ejemplo, las técnicas, yo más que el TIC iría al TAC, ¿no? Al aprendizaje que tiene el chico con el TIC, ¿no? Por ejemplo, yo una sugerencia que le haría a la profesora es ir a nivel de TACs, no TICs. El TICs cualquiera lo puede usar, pero el TAC es el aprendizaje. Lo que ella hace, ella dice, yo uso el método de rompecabezas y voy a través de ello a aprender, a ver cuánto aprenden mis alumnos. Y tiene cómo medirlo, con la nota. La rúbrica le va a permitir a ella que el alumno ex ante sepa cuánto va a sacar y le permita tener un proceso de medición. Ahora ahí puedes, por ejemplo, ella más adelante puede escribir sobre motivaciones. ¿Qué le motiva al alumno, pese a que tenga una rúbrica, pese a que tenga la enseñanza, pese a que tenga el método, a que en este momento salga jalado? Y hay otras motivaciones. Ahí introduzco, por ejemplo, la encuesta. O sea, todo es medible, sí. La forma es cómo lo voy a estar midiendo. En este caso, por ejemplo, el trabajo Modesta ya tiene ahí la dimensión y el indicador para poder hacer correlaciones. Puede trabajar el 1 y 2 como correlación, el 1 y 3, el 1 y 4. Tiene 4 o 5 artículos para trabajar ahí. O sea, adicional a este es como el artículo madre que tiene y le da una secuencia de trabajo en el análisis. Bueno, dado que me ha quitado argumentos. Nada, básicamente mi comentario es que todo es medible, o sea, si bien no se va a generar cierto modelo complejo y tal, estas ciencias pueden sí generar indicadores. Como mencionaba, ¿no? Hablaba de Descartes, y la aprobación, una medición y otra medición. Precisamente es el tema de la causalidad, mencionaba muy bien, decir, ok, ¿cuáles son los factores que determinan que hayan sacado ese nivel de aprobación distinto? Y también, aprovechándote del análisis comparado que tú dices, ok, puedes ver el escenario de lo que sucede en Perú y el escenario, por ejemplo, de lo que sucede en Chile y ver qué es lo que ha llevado a que, digamos, en un país o en el otro tenga un indicador más elevado o distinto, ¿no? Entonces ahí ya vas a hablar de determinante, vas a hablar de causalidad y podrías medir ciertos efectos, ¿no? Y a la larga, pues también, de una u otra manera, cuantificarlo. Gracias. Bueno, ya para ir cerrando esta jornada que ha sido muy enriquecedora, quisiera en 2 minutos pedirles tanto a Patricia como a Fernando que nos den más o menos las lecciones aprendidas en sus asesorías para que nuestros amigos de provincias también estén atentos y aceleren su ruta de aprendizaje, ¿no? Finalmente, unos comentarios de Norma, ¿no? Y las palabras finales y de clausura de nuestra decana. Entonces, 2 minutos. Bueno, menos. El tema es simple, ¿no? Como lo mencionaba el pasado, lo principal que se recomienda para empezar a investigar es trabajar un tema que se conozca en su mayoría y si esto no es posible, que te apasione, porque esto te va a permitir que el contacto inicial con el tema, con los datos y con la metodología que usualmente pretende este tema no sea tan duro, no sea tan complejo, sino sea más amigable. Lo que he descubierto a lo largo de las reuniones que he tenido con los profesores, que es, bueno, básicamente noto que ha sido un poco difícil el tema de la enmarcación de qué es lo que quiero hacer y cómo defino el título principalmente, ¿no? Casi todos los casos hemos tenido eso. Una vez que han enmarcado esto, el proceso que sigue a continuación se hace mucho más sencillo. Entonces, yo procuraría, en ese aspecto, generar una lluvia de ideas, escribir qué es lo que yo pretendo hacer, ¿no? Y en ese marco generar una lluvia, todas las cosas que yo pretendería hacer o querer lograr con lo que quiero o el artículo que voy a escribir, ¿no? Y en base a eso ya, pues tanto Patricia como yo
enmarcar y ver, ok, como se ha hecho en las reuniones, enmarcar mejor, decir, ok, bajo esta metodología esto podría ser mejor, y como se está dando en esta reunión, ¿no? Recomendaciones a fin de afinar un poco la idea de cada una de las personas que va a realizar su artículo. Bien, en mi caso, bueno, como ustedes saben, yo me voy a ocupar de la parte de la redacción académico-científico, que es el último eslabón, digamos, de todo el proceso, ¿no? Sin embargo, por mi parte, las lecciones aprendidas son muchísimas, ¿no? Integrarme al grupo de trabajo de ustedes para mí ha sido enriquecedor, porque realmente estoy haciendo un doctorado en lo que es gestión, en lo que son resultados, ¿no? Calidad, ¿no? Me siento muy acompañada en el caso de William, Norma, Fernando, Jorge Costa también, que está siempre conversando conmigo respecto a algunas cuestiones, y el proceso de elaborar las guías, ¿no? La retroalimentación para mí ha sido riquísima. Yo tengo experiencia como editora, pero siempre es un motivo, ¿no? Para mí siempre una publicación es única, pero a veces uno siempre tiene sus estándares, sus procesos, sin embargo una nueva experiencia siempre enriquece los procesos, ¿no? Ha sido un motivo para preparar instrumentos, ¿no? Como decía, enriquecer con la retroalimentación y escuchar a los profesores también sus inquietudes, me ha motivado a mí también, ¿no? Estoy yo también preparando ahora unos pequeños trabajos con mis chicos de redacción, exigirles un poco más porque sé que son económicas, ¿no? Y ellos van a llegar también en algún momento aquí, ¿no? Y bueno, los profesores que van a ser asesores, los estoy esperando también, son pocos ciertamente los que me han consultado, pero en la sala de profesores siempre hay todo un tránsito y las preguntas están al día, estoy disponible, y bueno, ¿no? Eso es lo que les puedo comentar en grandes rasgos, ¿no? Gracias. Norma, creo que nos tiene preparado respondiendo a los temas de definiciones, de los métodos. Más que definiciones, lo que quería de alguna manera, como para cerrar ideas, hemos visto varias formas de tipos de artículo científico, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que yo estoy escribiendo para la facultad, ¿no? Que es Migración e Integración Económica de Peruanos en España, en Roma principalmente. Y dentro de la introducción, mi artículo, por ejemplo, al ser meramente cualitativo, data de preguntas. Yo no tengo para este artículo información estadística ex ante, ¿no? No hay, porque mi análisis es en función a qué características están haciendo, por ejemplo, que estos peruanos que ya tienen raíz en Italia, que tienen más de 20 años allá, se estén quedando. Y cómo, de alguna manera, la raíz peruana está ahí, ¿no? Que le ha permitido tener diferentes tipos de trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿con qué comparo yo? Un poco con la información de CICREME, que son las estadísticas internacionales, ISTAT, que me habla de composición de familia, y he comenzado a diseñar. Este cuadro yo lo he diseñado en función a la información que está en ISTAT. ISTAT es una de las bases de datos italianas que me permiten saber tipos de composición de familia. Que yo estudio, por ejemplo, no a un peruano casado con un italiano. Estudio a peruanos, ambos casados, peruano con peruano, viceversa, y que tienen familia de arraigo de origen peruano. No la mezcla. Y ese es un porcentaje interesantísimo en Italia. Llegan a un 20%. Y ese es el grupo que estoy estudiando yo. En características para mí, por ejemplo, involucrarme en el proceso de análisis de este grupo humano me ha sido muy difícil. No ha sido fácil. He tomado, por ejemplo, la información del Ministerio de Trabajo, pero en base a teorías. Estas son las teorías que yo estoy manejando. Braidant, o lo que es la movilidad de talentos. Braithwaite, que es la incapacidad del mercado local de considerar a la persona. Por ejemplo, hay una cosa que te dice la literatura, que tú pierdes oportunidades de trabajo si tú aquí eres profesional y vas a hacer un trabajo como obrero. Cuando tú estás involucrado con este grupo de personas y empiezas a trabajar de manera cualitativa, te das cuenta que no, que ganan particularmente, si tomamos paridad cambiaria, lo mismo que ganarían en el Perú, y han generado otras habilidades en su vida. Entonces, el cambio de carrera, de ser un profesional a ser un obrero, a ser un técnico, para ellos les es interesante cuando vienen a Perú, más no en el medio donde se rodean. Y eso sale
y me cambia el concepto, por ejemplo, de brain-brains. Para mí, dentro de este territorio es completamente distinto al que se señala en otros procesos literarios, ¿no? Luego, por ejemplo, el tema de circularización que se da en el caso de docentes que van y vienen, y este es el marco de cómo se ha ido involucrando el concepto, en este caso de migración calificada, porque aquel que viaja, la mayoría de personas que viajan de Perú, es calificado. Entonces mi método es cualitativo, pero también de observación. Tengo un instrumento que es una ficha de observación. Empiezo a seguirlos en el 2015 a este grupo. Involucrarme en el grupo de personas, ir a vivir con ellos no ha sido fácil. Es comenzar a que te abran la puerta de la casa, a hablar con las familias, a involucrarte. Yo soy madrina de una niña de una familia de peruanos y eso me ha permitido entender, por ejemplo, la importancia del lazo familiar, la importancia del querer en su territorio. Entonces yo estoy avanzando siguiendo a este grupo en estas fechas. Mi última mirada ha sido este mayo de 2018 y a raíz de eso, de una vez de observar los cambios que tienen, por ejemplo, que estos niños logran ya cosas en el colegio o en la universidad, porque he podido mirar ese proceso, he comenzado a hacer las entrevistas semiestructuradas. ¿Para qué? Para lograr, a través de la técnica de bola de nieve, ¿qué significa? Yo llego y entrevisto, por ejemplo, a la familia de Modesta. Modesta tiene 10 años en Italia y digo, mira, ¿sabes qué? Me gustaría conocer a familias con tu característica. Modesta me remite a William, William me remite a Sujei y así. ¿No? Voy a tener un grupo de familias que va por esa técnica. Así he llegado a 10 familias. ¿No? ¿Cuántas personas están en estas familias de distintas generaciones? ¿Qué es lo que estoy buscando? 40. Con eso, ¿qué he hecho? Preguntas semiestructuradas. ¿Por qué en otro idioma? Porque he comenzado a entrevistar a niños. Y estos niños, a pesar que hablan, conocen algo del español, no lo hablan. Y yo he necesitado trabajar con ellas, por ejemplo, he colocado prácticamente una de las entrevistas y mi dificultad también ha sido escribirlo en otro idioma. Ahora, ¿dónde estoy en este proceso? Traduciéndolo al español, para poder de alguna manera comenzar a determinar caracterizaciones de ese grupo, ¿no? Y tengo sí toda la entrevista que se le hizo y tengo un avance en resultados pequeño, pero sí una bibliografía amplia de trabajo. Entonces, ¿qué quiero con este ejemplo? Quiero indicar que puedes hacer una investigación solamente quali en función a aspectos de observación, donde la técnica de trabajo es bien interesante tener una ficha de observación buena, donde tengas indicadores claros que quieres seguir y medir. Aquí tengo que aplicar, por ejemplo, no un método econométrico propiamente. Quiero llegar a que la base de datos sea, que me permita, por ejemplo, hacer probabilidades, que es lo que a mí me gusta. Pero, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer con ellos? Utilizar, por ejemplo, el Atlas T, que es un tipo de base de datos que me cuenta las palabras que el entrevistador lo ha hecho. Yo lo he transcrito, pero tengo los audios de las familias. Entonces, con el Atlas T lo que yo hago es contar las palabras que son claves para mí, que me identifican los cambios dentro de mi proceso. Y eso es lo que yo estoy avanzando para nuestra revista. Pero, ¿qué quería mostrar adicionalmente? Por ejemplo, con el trabajo que hago en formación continua, este documento se ha publicado en Vincula Entorno, se presentó en México hace ya casi 4 años, está publicado en revista de la Universidad Veracruzana, ¿no? Y fue, ¿qué presenté ahí? Formación continua. Saben que trabajo como directora en formación continua, pero lo que yo hago es evaluar mi proceso de enseñanza. Al término del curso se toma una encuesta al docente. Ahora estoy tomando una encuesta adicional al alumno para saber qué cursos desea llevar, qué cambios pueden tener en ese entorno. Tengo una base de datos que es hacia donde vamos, ¿no? Un registro de personas que se inscriben a la formación continua y los cursos que llevan. Entonces eso lo he cuantificado y lo que se presentó en Veracruz para esa época fue esto, pero parto del concepto de GIP, de formación continua. Es decir, el marco conceptual es básico para el trabajo. Si uno no tiene un marco conceptual básico, es bastante rápida que yo me vaya con la idea a otros medios. Entonces yo parto de este concepto de GIP, que es el que se fundamenta en la tercera misión, y a raíz de ese concepto
diseño mi propuesta de trabajo, que es formación continua. Y se comienza a escribir, por ejemplo, no sé si por acá tengo los indicadores, la cantidad de cursos que se han llevado y demás. Esto lo sigo escribiendo. Ya tengo una segunda y una tercera versión del artículo. Entonces tú, a partir de un artículo, puedes crear otros artículos. Otro ejemplo, este es más descriptivo en función al trabajo que se había hecho recién en 18 meses. Y el de acá es algo que lo he expuesto recién el sábado pasado en un encuentro de Académicas Sin Fronteras, en un 5º encuentro internacional donde fui invitada. Hace 6 meses me llegó la invitación, o sea, tengo 3 papers en paralelo, y se llama Capital Humano en la Cuarta Revolución Industrial, un aporte desde las migraciones. Yo ese tema sobre capital humano y el tema de la Alianza del Pacífico lo vengo tocando ya más de 3 a 4 años. ¿Qué se ha hecho en ese tema? Habíamos analizado con una colega en el 2015 lo que era migraciones sin diferenciar la importancia de la persona. O sea, la persona migra, trabaja, y mi análisis de estudio era eso. En este artículo, ¿qué se ha hecho? Se ha contextualizado a la persona y al proceso migratorio en esta era. La era de la revolución industrial nace recién en el 2011. Se llama Teoría de la Revolución Industrial en el 2011. Por ejemplo, la profesora que está trabajando de guías técnicas nuevas de TIC, su contexto es este, el 2011, porque recién se acuña el nombre de Revolución Industrial en esta feria. Y a raíz de eso tienes otros contextos de desarrollo y miras a la persona en función a ese contexto. ¿Qué es lo que se presenta? Se presenta un dato, cómo migro calificadamente, que es la parte teórica, y la metodología de trabajo también descriptiva. ¿Por qué? Porque uso fuente secundaria, pero lo interesante de la fuente secundaria es, por ejemplo, es algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención en la experiencia de datos de la Alianza del Pacífico de Mirada hacia Perú, es esta de acá. Esta es la cantidad de personas que ha llegado a la Alianza. Aquí está, ¿no? La cantidad primero de migrantes que va hacia afuera. Este es el escenario de ahora en el contexto de cambios, ¿no? La cantidad, por ejemplo, de venezolanos que está llegando y demás, y cómo las estadísticas que yo tenía sobre migración van cambiando. Por ejemplo, yo estudié en el artículo que fue a México y está publicado en una revista, yo estudié hasta el 2015 el proceso de extranjeros residentes en Perú. Y ahorita estoy estudiando el cambio del 2016 al 2017. Es abrumador. Si tú miras, antes, el 2015, solo de colombianos residentes en Perú llegaban a 3.900 y algo. Ahorita están en 23.000. Y nadie lo estudia. Y este dato sale y está en esta fuente, que es la información del Ministerio de Trabajo. En los trabajos que tiene el Ministerio, tiene unas memorias anuales, está el dato y nadie lo ha visto. Y tú aquí comienzas a trabajar, que es la siguiente etapa del paper, es el trabajo que tenemos a nivel de la experiencia, en dónde están, qué están trabajando. Ya lo tengo categorizado, qué trabajan, en qué grupo están, qué calidad de migración tiene, dónde tienen mano de obra. Estoy usando 2 decretos, el decreto legislativo 689 y el decreto 545, un poco para probar el concepto, y te das cuenta cuál ha sido la evolución. Bueno, acá tenía el comparativo con Bolivia, porque habían académicas de Bolivia para poder saber qué pasa. Y esto ya lo tengo escrito, que es la parte del artículo. ¿Cuántas hojas tiene? 24 hojas, ¿no? Entonces, ¿sí se puede investigar? Sí. No necesariamente necesitas crear una data. Tienes datos de por montón en el mercado, registros históricos. Esto se está haciendo con un registro administrativo de la decisión 545, por ejemplo, y te permite llegar a concretizar ideas de política, a conclusiones de idea de política. Se escribe, se tiene, por ejemplo, ese artículo tiene un orden distinto, porque te dan el orden en la institución. Acá tengo el paper que se escribe, va el resumen,
con las características propias del resumen, el objetivo de qué quiero describir, qué cambia, porque este dato es interesante. Nace el concepto de revolución industrial, pero también en ese mismo año se hace la Declaración de Lima en la Alianza del Pacífico. Y eso te genera un contexto completamente diferente de trabajo. Y a raíz de ello, trabajo solo marcos, palabras claves, introducción, que es todo el análisis que hace Ailo en el tema, metodología, que es el trabajo más que todo de fuente bibliográfica. Esto es un análisis descriptivo. Al final uso la información, llego al concepto y trabajo solo los cuadros que me permitan a mí detallar lo que está pasando en el Perú. Acá lo tengo en 2015, lo que decía, solo un avance a 3.000 y ahora me interesa entender lo que pasa hacia 20.000. Entonces, ¿qué es lo que quiero de alguna manera, sobre todo para nuestros colegas de filiales? Que se den cuenta que podemos escribir, que el método está, que lo único que hay que tener es ganas, decisión. Hemos visto hoy día varios ejemplos de formas de escribir. Yo quería terminar con esos 3. Tengo otros tipos de artículos que van más hacia el tema econométrico, pero creo que esta es la primera parte. ¿Te publican? Sí, estos artículos están ya publicados. El último entra a la revista de la Universidad de Tomás Moro en Arica, este último de calificación. El anterior de calificación está ya publicado en la revista de la Universidad de México. Entonces es súper interesante porque hay atención a estos escenarios. ¿Por qué llama la atención el artículo? Porque está en un contexto actual. El escenario actual es importantísimo para que en esos call papers uno pueda presentar la investigación y pueda generarse nexos para seguir escribiendo y encontrar fondos para ello, ¿no? Con eso quería terminar. Muchas gracias, Norma. Hoy, siendo ya avanzada la hora, agradecer a todos, sobre todo agradecer a nuestra decana que nos ha acompañado. Ok, bien. Esperamos que, en particular, las filiales, acá contamos con Rodolfo y también con José, ¿no? Y que en 2019 ¿no? podamos replicar este ejercicio con docentes en las provincias. De hecho, que siempre con el apoyo de la decana, poder disponer también de la asesoría en cuanto a estilo y en cuanto a metodologías de Patricia y Fernando, y ciertamente Dios mediante se desea hacer un diagnóstico de Nueva Cajamarca, ¿no? Y otra es entre los aspectos que se quieren levantar como información están la necesidad de información, las líneas, las instituciones y empresas que son objetos potenciales de investigación y análisis, y tal vez comenzar a desarrollar ciertos convenios y aproximaciones a estas entidades, ¿no? Otra vez, muchas gracias, y seguramente en diciembre o en México estaremos presentando ya los trabajos finales, y estoy seguro que va a haber mucho interés tanto en Lima como en las filiales. Muchas gracias a todos.